Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos a otra emisión de su grado 33. Qué bueno, qué gusto que estén allí como cada noche. Según los expertos, la crisis eléctrica que afecta a toda Venezuela y que amenaza con repetirse cíclicamente, cada vez con mayor frecuencia, tiene sus orígenes no solo en la falta de planificación, sino en el intento del gobierno de centralizar la energía para controlar, tal como se ha hecho con las importaciones, la salud y hasta con los poderes del Estado. La conclusión de los expertos es que sin cambio de gobierno no mejorará el suministro de energía eléctrica a los venezolanos. Que no habrá solución a la crisis eléctrica si no hay un cambio político. En manos de un Ali Rodríguez, en manos de un Rafael Ramírez y capitaneados por Hugo Rafael, no hay destino. La crisis eléctrica, al igual que la violencia de calle, es política de gobierno. Tal vez son las dos más exitosas políticas de gobierno alguno. La crisis eléctrica es una crisis muy compleja, una crisis que comprende a todo el sistema eléctrico, generación, transmisión, distribución, comercialización, la parte laboral, como vemos en la prensa estos días, el tema institucional, el tema organizativo. De tal manera que el enfoque que en el grupo del eléctrico hemos propuesto al país es un enfoque integral, es un enfoque que pretende atacar el problema desde varias perspectivas. La técnica, la de los recursos humanos, la institucional, organizacional, y también la desde el punto de vista, por supuesto, de la expansión del sistema. La situación de la crisis eléctrica no es nueva. Ya tiene 12, 13 años. Si nosotros analizamos cuál era la condición de Venezuela en el año 98, y la comparamos con la época actual, nos encontramos que en el año 98 teníamos una holgura entre capacidad instalada y demanda máxima del 47%. En el 2009 esa holgura bajó a 27% y se recuperó un poquito en el 2010 para llegar a 29%. Bajo la condición de que se instale todo lo que se ha programado para el 2011, llegaríamos a 32%. Si algo ha caracterizado la gestión de este gobierno es precisamente la improvisación completa a la hora de ejecutar programas de inversión, donde se compran los equipos y después se ve dónde se van a instalar sin tomar en cuenta la disponibilidad de combustible, sin tomar en cuenta su compatibilidad o no con el sistema interconectado y muchas otras variables que no son tomadas en cuenta, sino que simplemente hay que, como se dice, ajustarla a lo que ya se compró. Como en todas las áreas críticas del gobierno, la actual improvisación deberá convertirse en una cuidadosa planificación para optimizar servicios y recursos. Todo esto tiene que ver con el poder programar el crecimiento de la demanda y el crecimiento de la capacidad instalada, la transmisión y la distribución. Si analizamos también desde el 98 hasta la fecha actual, nos encontramos que entre el 99 y el 2002 no se incorporó nada de nueva generación. Entre el 2001 y el 2002 hubo una crisis tan grave o más incluso a nivel de el embalse de Guri, que la que ocurrió entre 2009 y 2010. En esa oportunidad el nivel del agua llegó por debajo de lo que llegó a comienzos, en marzo del 2010. Afortunadamente teníamos una holgura mayor y no llegó a mayores consecuencias. Pero a partir de ese momento se revitalizó lo que estaba paralizado. En el 2005 se hizo una planificación importante de obras de generación, pero ya entre 2009 y 2010 nos encontramos que no se cumplieron. Lo que quiero significar es que en el debate público, el sector eléctrico, para un futuro no lejano, es la esencia de la transformación de un cambio político. El bienestar social y la actividad económica dependen de electricidad, salvo en el mundo de Jordania, donde es posible tener actividad económica sin electricidad. El daño causado a la nación es inmenso. No solo la cubanización, es su pensamiento primario que se ha insertado en Venezuela vía Ali Rodríguez,
es el daño a energía no servida. Por ejemplo, en el 2010 calculábamos que poco más del 10% de la energía no fue entregada. Eso significa el sacrificio, el vía crucis de familias, mujeres, comercio, que tuvieron que resignarse a no tener electricidad. De tal manera que sí ha habido, por supuesto, malas decisiones, decisiones improvisadas, decisiones caprichosas de muchos jerarcas, de muchos dirigentes del sector e incluso del propio presidente de la República, que uno ve por televisión que deciden comprar plantas sin tomar en cuenta ni incluso la propia opinión de Corpoelec, que por supuesto tiene dentro de su personal calificado. Al regreso, nuestros invitados presentarán el enfoque que la Mesa de la Unidad ha encomendado a los técnicos que elaboran soluciones para el plan de gobierno del candidato opositor. Hora de una pausa. Regresamos enseguida con más de Su Grado 33. Tal como lo ha venido haciendo en las diferentes áreas que inciden en el manejo del país, la Mesa de la Unidad Democrática ha designado una comisión de técnicos de alto nivel para diagnosticar los problemas y las soluciones que pueden aplicarse al sector eléctrico del país. Nosotros hemos hablado de tres grandes líneas. Una primera es la línea de recuperar la infraestructura eléctrica existente que, como se ha dicho, está en gran porcentaje está indisponible o no está operativo por distintas razones, todas ellas en su mayoría atribuidas a problemas de mantenimiento, falta de reposición de equipo, etc. Y una segunda línea que tiene que ver con el fortalecimiento de la industria eléctrica desde el punto de vista del personal, del recurso humano, desde el punto de vista del marco legal, que es un marco legal anacrónico, un marco legal muy centralizado que impide una respuesta rápida de la industria a los problemas y a las contingencias normales de la industria. Y una tercera gran línea de trabajo, que es el tema de la expansión planificada del sector. Desde la Comisión de Energía de la Mesa de la Unidad, lo que estamos es proponiendo que la programación sea una política de Estado que se cumpla 100%, que la programación se haga a corto, mediano y largo plazo, que tomemos en cuenta lo que hay que construir y que tarda mucho tiempo por construir, como por ejemplo la generación hidroeléctrica del Alto Caroní, que hoy en día está paralizada. Programación con ingenieros venezolanos, con tecnología venezolana, que la hay y es excelente. Efectivamente, el gobierno dice que ha gastado mucho dinero para solucionar la crisis eléctrica. Yo primero tendría que decir que el tema eléctrico, la crisis eléctrica, no se va a solucionar solo con un problema de inversión, si no se resuelven los otros problemas que van junto con ella, que son el tema, por ejemplo, de la profesionalización de la industria, el tema de la planificación, de la descentralización, el tema de darle a la calidad de servicio la prioridad y no dejarla como si fuera un subproducto, sino que la calidad de servicio tiene que ser la meta de la industria. La industria, además, ha habido proyectos de inversión que han sido formulados y ejecutados de manera improvisada, de tal manera que buena parte de esos proyectos no han resuelto la crisis. Es el caso de las famosas plantas de generación distribuida o de las mini plantas, que el gobierno ha hecho mucha alaraca de ellas, pero que a la hora de la verdad no han resuelto la crisis de ninguna manera, porque buena parte de ellas, de esas pequeñas plantas compradas a Cuba y ahora compradas a China, son plantas que no están operativas por distintas razones, entre ellas porque no hay combustible en el sitio donde se han instalado, o porque el combustible para trasladarlo allá requiere toda una peripecia, todo un esfuerzo que no puede ser garantizado día a día, de tal manera que buena parte de esas plantas no están operativas. El resultado es que se invierten los recursos y la crisis no se soluciona. Los cálculos del gobierno son optimistas en cuanto a la reactivación del sector eléctrico. No hemos dejado de hacer cuanta cosa se puede hacer ante un problema, bueno, que vino desbordándonos, hay que reconocerlo, vino desbordándonos por distintas razones que ya se han explicado y no voy a
abundar sobre ellas, ¿no? El diagnóstico lo tenemos claro, el incremento del consumo, las faltas de inversión durante muchos años, no solo en los primeros años nuestros, eso venía acumulado. Nosotros nos descuidamos, yo acepto que nos descuidamos en ese tema. La importación de nuevas plantas para soluciones coyunturales, pero soluciones al fin. Plantas muy modernas. Yo llamé en esa ocasión, antes de caer en la enfermedad, llamé a Rocío Maneiro y le pedí que buscara por allá, y vinieron representantes, el presidente de una gran empresa, de las más grandes del mundo, que fabrica no sé cuántas miles y miles de plantas chiquiticas hasta gigantescas. Bueno, y ya se firmó el contrato, esas plantas están fabricándose, nosotros tenemos otras acá, producto de los convenios con Cuba. Quiero referirme entonces a la arquitectura del sector. En muy poco tiempo se ha producido un complejo cambio en la conducción del sector, en la corporación, las corporaciones que prestan un servicio. Y se ha distorsionado la razón de ser del servicio eléctrico. Súbitamente los trabajadores comienzan a ser los protagonistas, ciertamente son protagonistas, pero la razón del servicio eléctrico no son ni los trabajadores, ni el gobierno, ni las empresas, somos los usuarios, en definitiva. Y somos los usuarios a quienes hay que entregarle un servicio confiable, continuo. Esta corporación que concentra a la industria en muy pocas manos y que le hace creer a los trabajadores que ellos son protagonistas y ahora descubren que no lo son. Habría que rediseñarla, redefinirla y tal vez llevarla a sus niveles estables que en un reciente pasado tuvimos. Al regreso veremos que cada día el Estado tiene menos holgura eléctrica y también menos disponibilidad de energía para distribuir. Luego de esta breve pausa comercial, regresa Grado 33. La electricidad es una industria y un servicio que se basa en un trípode equilibrado de generación, transmisión y distribución del fluido eléctrico. La política que propone la Mesa de la Unidad Democrática para resolver la crisis eléctrica es una política que comprende varias grandes orientaciones. Ya una de ellas hemos hablado, que es el tema de la profesionalización del sector, es decir, tenemos que garantizar que la industria esté manejada por gente que sepa del problema eléctrico, que lo conozca y que tenga sus opiniones tengan razones para que esas decisiones se tomen. Por otra parte, hay que descentralizar la industria, no puede ser que todo sea dirigido desde Caracas. O sea, nosotros hemos ido hacia atrás. En lugar de acercar las decisiones cerca de los consumidores, más bien las hemos concentrado en Caracas. Tiene que ser una gestión además transparente hacia la sociedad. No puede ser que Corpoelec sea una caja negra que nadie la conoce excepto los altos funcionarios del gobierno, porque si no, cualquiera puede correr el riesgo de ser penalizado por la reciente ley eléctrica de servicio y sistema eléctrico, que penaliza hasta 16 años cuando uno menciona información que puede ser considerada por alguien como confidencial o que atenta, qué sé yo, contra la seguridad del Estado. De tal manera que esa es una orientación muy importante, o sea, de realmente abrir esa caja negra y que la sociedad conozca lo que está pasando, bueno y malo. Yo quería aclarar el tema holgura y el tema disponibilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de disponibilidad, digamos que nosotros tenemos una empresa de transporte que tiene autobuses y hay 10 autobuses. Nosotros podemos trasladar a las personas con las cuales estamos comprometidos con 7 autobuses y podemos tener 3 haciéndole mantenimiento y reparación. Pero si de 7 bajamos a 4, pues esas personas van a estar haciendo cola y van a llegar tarde de su trabajo, pues no estamos cumpliendo con ello. Lo mismo ocurre con la disponibilidad a nivel de generación. Si nosotros solamente a nivel de generación termoeléctrica tenemos 38% de disponibilidad, no vamos a poder entregar la energía que demanda la gente. Además, tenemos que tener
una visión de futuro. De manera de que si nosotros estamos previendo que va a haber un crecimiento de la demanda, por ejemplo un crecimiento de pasajeros, nosotros tenemos que pensar en tener mayor cantidad de autobuses para trasladar esos pasajeros que los que realmente operan en ese periodo. Entonces, eso nos da un colchón, una holgura, que en la medida en que esa holgura sea más grande, cuando tenemos defectos de disponibilidad, acudimos a la holgura y cumplimos con el compromiso. Hay quienes proponen volver a estructuras eléctricas de gobiernos anteriores, descentralizando los servicios. Valga decir, y rescato aquí, la generación en el Zulia es de los zulianos. La generación en los Andes, Hidroandes, es de los andinos. La distribución sí hay que llevarla a los usuarios. El Estado le es suficiente con conservar la electrificación del Caroní, una empresa de transmisión nacional y la propiedad de los combustibles. Digo esto porque se ha invocado la tesis de que la electricidad es un asunto de Estado. Ciertamente es un asunto de Estado. Pero es una conclusión falsa afirmar, como este gobierno ha afirmado y lo ha hecho sentir, que es necesario ser propietario de todas las tuercas y tornillos de la industria eléctrica para que la electricidad sea un asunto de Estado. Nunca antes el Estado ha sido tan vulnerable en materia eléctrica como ahora. Hay un tema muy importante que es la racionalización de los gastos de inversión y gastos e inversión. Buena parte de las cifras que uno consigue, a todas estas hay un bloqueo informativo que no permite que nadie sepa qué está pasando realmente en la industria, excepto lo que ellos dicen oficialmente. Una de las tareas que nosotros nos hemos planteado es racionalizar los gastos y la inversión. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos que están asignados a la industria que no corresponden al servicio eléctrico, que son gastos para financiar actividades políticas, para financiar activistas, para financiar otros programas que no tienen nada que ver con el tema eléctrico. De tal manera que todos esos recursos son recursos que se extraen a dónde deben ir. En la parte final de Grado 33 veremos cómo la falta de planificación gubernamental y los proyectos faraónicos no concretados conspiran contra el suministro de energía eléctrica al país. Es hora de hacer una breve pausa comercial y en instantes continuamos con más de su Grado 33. La falta de planificación del gobierno socialista, combinada con la entrega del sector eléctrico a ingenieros y administradores extranjeros en desmedro de los venezolanos, han llevado a una situación insostenible a Corpoelec, que a duras penas puede cubrir los gastos de su nómina. También el gobierno se ha puesto a hacer proyectos, yo diría hasta faraónicos. Por ejemplo, está ahorita planteando una línea de transmisión entre Uribante y entre Tocoma y Los Andes. Una línea, por supuesto, que son más de 1000 kilómetros de territorio totalmente despoblado, donde no hay clientes, no hay demanda, y donde es un proyecto, por supuesto, pero que es recursos que se gastan. Y bueno, y muchas plantas, como por ejemplo esa planta de Sidor que se quiso montar, se compra la planta y después la planta no puede ser instalada porque resulta que el problema en Guayana no es de energía, no es por falta de capacidad instalada, sino porque simplemente hay problemas en la transmisión hacia el resto del país. Pero no solamente es que perdimos la holgura entre capacidad instalada y demanda máxima, sino que también la disponibilidad del sistema de generación térmica, que en el 2009 llegaba al orden del 65-66%, en 1998 llegaba del 65%, bajó en el 2008 a progresivamente hasta el 2011 a 38%, o sea, venimos de 65% de disponibilidad a 38%. Entonces, si sumamos las dos cosas, la disponibilidad del sistema termoeléctrico, que ha caído sustancialmente,
con la caída de holgura entre capacidad instalada y demanda máxima, encontramos la razón por la cual en el 2009 y en el 2010 hemos tenido más de 330 interrupciones de servicio de más de 100 megavatios. Otro elemento fundamental es el tema de valorizar la ingeniería venezolana. Si algún gobierno ha despreciado la ingeniería venezolana, ha sido este. Hoy vemos trabajadores ingenieros chinos, trabajadores ingenieros cubanos, trabajadores ingenieros rusos, trabajadores ingenieros de Bielorrusia y de quién sabe de qué otras partes, trabajando y desplazando a los venezolanos o teniéndolos en condiciones como subalternos, en lugar de reconocer que Venezuela tiene una capacidad de ingeniería y científica y técnica que se ha ido consolidando desde hace más de 50 años, y que esa capacidad hoy en día no está siendo aprovechada, ha sido realmente despreciada, y hay muchas empresas que han tenido que irse hacia el exterior, porque aquí si no cuentas con el visto bueno de algún alto ministro o de un ministro o de algún alto funcionario, no consigue trabajo porque prefieren a cubanos, a chinos, a rusos o qué sé yo. Hay algo que nos preocupa. Las carencias de servicio eléctrico progresivamente van sembrando en la población una suerte de resignación aprendida. Estuvimos en Margarita reciente y veíamos cómo la población comienza ya a preguntarse si a las 7 habrá un apagón y volverá a las 9. Casi como que se ha hecho parte de la vida cotidiana. Todo esto es intencional. Todo esto tiene su intención y está en La Habana. No solo el despilfarro y la corrupción, etcétera, tienen raíces criollas y también internacionales, pero la intención de castigar a la población, de someterla a un proceso de barbarie, es justamente el dominio, la desmovilización en la cual progresivamente podría entrar Venezuela. Y un último elemento así fundamental es el tema de garantizar que la industria eléctrica sea una industria financieramente sustentable. Si actualmente Corpoelec no puede pagar con sus ingresos, no sé exactamente el porcentaje, pero no logra pagar ni la nómina de la empresa. Entonces eso hace que la empresa dependa exclusivamente de lo que le aporten recursos provenientes de PDVSA, del Fonden, del Fondo Chino o del mismo presidente de la República, que autoriza a última hora casi siempre los recursos para garantizar que las cosas no se terminen de interrumpir. De tal manera que esa situación de vulnerabilidad financiera y económica de la industria eléctrica contribuye a que la industria no pueda responder a las exigencias del servicio. Cualquier contingencia tiene que ser, requiere cuadrillas adicionales, requiere personal técnico, requiere repuestos, requiere equipos, requiere una serie de recursos que si no los tiene la empresa está obligada a estar, vamos a decir así, mendigando a otros organismos, porque de lo contrario no los tiene en su caja. De tal manera que el tema de la sustentabilidad financiera y económica es un tema fundamental, porque sin ella no es posible tampoco resolver la crisis eléctrica. De manera que es tiempo de plantearse un cambio político y a los trabajadores eléctricos entender que son protagonistas, pero no son la razón de ser del servicio eléctrico. Bien, señoras y señores, de esta manera llegamos al final de otro Grado 33. Muchísimas gracias por su atención y les recordamos que nosotros tenemos una cita con ustedes todos los días a las 8 en punto de la noche con Grado 33 por Globovisión.